crímenes de odio. Es decir, lo que infiero de la presentación de Madeline es que hay un desencuentro entre lo que ella propone, que es la máquina de dominio de la heteronormatividad, disculpen, y la categoría crímenes de odio. O sea, a partir de ese concepto máquina de dominio, habría que abandonar la categoría crímenes de odio y reinventar otra palabra, para entonces no localizar, ¿verdad?, la víctima todo el tiempo, sino al victimario. Y en ese sentido, la pregunta para el asesor legal, habría que plantearse un reordenamiento jurídico que, lejos de proteger a la víctima, o más allá de proteger a las víctimas, pudiera tener una política de repliegue de esa máquina de dominio, más que de protección a la víctima. Y es una pregunta que le lanzo al panel. No estoy segura si voy a contestar la pregunta como tal. En todo caso, voy a volver a poner en foco algunas de las cosas que yo quise comunicar aquí y los dilemas que yo tengo particularmente. Como lo dije en el momento cuando hablé como profesora de criminología crítica, con las categorías criminológicas, crimen, víctima, victimario y demás. Por un lado, lo que para mí está puesto es que quizás el foco yo lo pondría en el fenómeno de la heterosexualidad compulsoria, en la denuncia, ¿verdad?, de la heterosexualidad compulsoria como un régimen de dominación impuesto a la observancia de todos, y donde lo que se nos plantea es que cualquier otra posibilidad de vida, ¿verdad?, de entrada, ¿verdad?, aparece como cancelada como posibilidad, ¿verdad? Y pienso que es más importante en términos teóricos y políticos reflexionar sobre cómo opera esa máquina de dominio o esa máquina de dominación, cómo esa máquina, ¿verdad?, va produciendo ciertas relaciones de poder en sociedad, ¿verdad?, que asumir la discusión exclusivamente alrededor del concepto de homofobia. Porque, por ejemplo, lo que yo quise traer a la consideración de todos ustedes aquí es que yo he notado en un momento dado del propio trayecto de discusión, de debate público sobre el caso de Steven, ¿verdad?, yo he notado que la Fiscalía fácilmente puede reapropiarse del propio concepto de homofobia y decir, bueno, si es una fobia y las fobias no se pueden controlar, ¿verdad?, y si esa fobia remite a un problema social más amplio, entonces el sujeto en su carácter singular no tendría ninguna responsabilidad, o al menos, ¿verdad?, ¿verdad?, la responsabilidad del sujeto declinaría. Claro está, mi dilema estriba en que a otro nivel, ¿verdad?, a otro nivel yo misma estoy enfatizando y creo que coincidimos, ¿verdad?, en que, por eso digo, el autor más profundo de la muerte de Steven, ¿verdad?, es precisamente ese régimen de heterosexualidad compulsoria y la complicidad de todos nosotros, ¿verdad?, en el mantenimiento de ese régimen. Entonces, por un lado, yo creo que es bien importante, precisamente en la propia reflexión de la heteronormatividad como máquina de dominio, reconocer que el autor más profundo de ese crimen es esa heteronormatividad, es esa máquina de dominio. Está claro, yo no quiero cancelar
el ámbito de la responsabilidad individual, porque efectivamente hubo un sujeto en su carácter singular que mató a Steven, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estoy buscando la manera, ¿verdad?, de reflexionar sobre los crímenes de odio sin caer entrampada en esa lógica dicotómica víctima-victimario y sin caer entrampada en las propias categorías que yo estoy criticando, porque obviamente el discurso criminológico ha sido un discurso de poder también, ¿verdad? Y esas categorías, crimen, criminalidad, han operado históricamente para la criminalización de los sectores de mayor vulnerabilidad social, para los sectores más empobrecidos. Entonces, ahí es donde yo tengo un dilema político, criminológico, ético, no resuelto, ¿verdad? No resuelto. O sea, pienso que la categoría crimen de odio es muy buena en términos de todos los asuntos que sugiere, pero también es una categoría problemática para mí, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con cómo hacemos la denuncia, ¿verdad?, de lo que para mí es lo principal que está puesto, que es ese régimen de dominación, la heterosexualidad obligada. Habría mucho más, pero hasta ahí. Joel quiere también reaccionar. Bueno, no sé si yo pueda contestar, ¿verdad?, la pregunta particularmente. Para mí hay unos puntos que son medulares y son importantes. Cuando hablamos de crímenes de odio como concepto, o crímenes por prejuicio, dentro de mi perspectiva jurídica, sí estamos atendiendo un término jurídico que debe de existir para atender una demanda y una realidad de la sociedad que no podemos negar. Y lo que es la responsabilidad de ese sujeto con interdependencia de lo que pueda ser una máquina de poder o unas relaciones de construccionismo que incluso se llevan a la juricidad o al estatuto legal, tiene esa responsabilidad, porque si yo fuese a desresponsabilizar o a quitarle responsabilidad a ese sujeto singular que comete el acto por encontrarse dentro de un macro, de un mal social que el Estado debe de atender, pues yo tengo que despenalizar todo el ordenamiento jurídico. Yo tendría que coger el Código Penal, cerrarlo y despenalizar, porque realmente todos los actos criminales dentro de una sociedad, dentro de mi perspectiva sociológica y jurídica, son el fracaso del Estado, del sistema, que no ha podido solventarse y no ha podido atender unas necesidades sociales que como catalítico y detonante le crean otras problemáticas. Así que ese sujeto siempre va a ser responsable, indistintamente la relación o la máquina de poder dentro de la sociedad. Claro, la contraparte jurídica como jurista, para mí es medular bregar con el discurso iusnaturalista que se ha adoptado en la formulación y en los procesos de legislación. Y es como perpetuamos esa máquina de poder que claramente se compone de todas las instituciones, incluyendo la jurídica, incluyendo la económica, incluyendo la estadual, porque eso es parte de la máquina de poder, todas y cada una de sus instituciones que integran un sistema democrático de gobierno, este concepto de sociedad-estado. Y claro, el derecho y la legislación vigente tematiza y te afecta la realidad sociológica de las personas, y muchas veces no lo vemos así. El derecho es sociología aplicada, es mi discurso jurídico como jurista. En la medida que tengo una ley o en un discurso legal o legislativo, conservo un discurso iusnaturalista que clasifica, que segmenta, que criminaliza conductas, te va a afectar lo que va a ser la aplicación en efecto y la operacionalización en efecto de esa política pública. Y por eso tenemos que ser reflexivos y por eso tenemos que ser disciplinarios, no solamente en el law enforcement, no solamente en reclamar unos sistemas jurídicos y unos sistemas de derechos cónsonos con nuestra realidad social, sino reclamar también la operacionalización de esa ley, como menciona la profesora, la fiscal cómo se apodera del discurso homofóbico para justificar, incluso tramitar un caso, porque esto es así. Vamos a hablar en plata, porque la formación jurídica y la formación y la elaboración del sistema de derecho es un sistema de derecho con un lenguaje completamente segmentado, discriminatorio y iusnaturalista, de científico con aspectos morales. ¿Es el derecho moral? ¿El derecho debe de ser moral? ¿Qué tipo de moral debe de regir en el derecho? ¿Qué tipo de moral debe de regir en el Estado de Derecho de una nación? Pues mira, tenemos que reflexionar los juristas sobre esto.
No es plantear el debate de si eres moral o no moral. Pues mira, debe ser una moral crítica. Debe ser una moral que pase las cribas de la razón, que pueda justificar las esencias de lo que es el contexto en el cual se da, que es un sistema democrático de gobierno. Y creo que estos discursos es importante comenzar a tenerlos los juristas, los académicos,